porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 48, versículo del 1 al 15. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas, en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar, ninguna cosa le era imposible, y aun estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios, y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responsorial responderemos todos: que se alegren los justos con el Señor. ¿Todos? ¡Que se alegren los justos con el Señor! Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. ¿Todos? ¡Que se alegren los justos con el Señor! Un fuego que devora a sus contrarios a nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe y viéndolos la tierra se estremece. ¿Todos? ¡Que se alegren los justos con el Señor! Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. ¿Todos? ¡Que se alegren los justos con el Señor! Los que adoran estatuas que se llenen de pena y se sonrojen.
Lo mismo el que se jacta de sus ídolos, que caigan ante Dios todos los dioses, todos Que se alegren los justos con el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las ofensas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, que prepare nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Por eso te invito a que tomes una actitud de oración e invoca conmigo la presencia del Santo Paráclito, del Espíritu Santo que nos va a guiar en este día, en esta reflexión. Diga después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Hoy, queridos hermanos, es jueves 18 del mes de junio. La primera lectura está tomada del libro de Sirácides o Eclesiástico, capítulo 48, versículo 1. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. En la primera lectura vamos a ver al autor sagrado elogiando lo que hizo el profeta, aplaudiendo, contando las maravillas que hizo el profeta Elías. Y en el Evangelio vamos a ver a Jesucristo mostrando a la persona
que hizo que Elías hiciera esas obras, a la persona que hizo los milagros, a la persona que hizo los prodigios. En la primera lectura veremos en Sirácides capítulo 48, vamos a ver al autor sagrado diciendo: Elías era grande, Elías hizo esto, Elías hizo aquello. Pero en el Evangelio vamos a ver quién era el que estaba con Elías actuando. De manera de que ustedes y yo en todo momento le demos la gloria a Dios. De manera que ustedes y yo no nos equivoquemos. Es que el ser humano se equivoca. Y recuerdo en este momento en la región de Cesarea de Filipo lo que nos relata el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 13. Jesús en la región de Cesarea de Filipo dijo: a ver, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces comenzaron a decir: uno dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que alguno de los profetas. Y entonces compararon a Jesucristo con el profeta Elías. Entonces vamos a ver hoy con la palabra de Dios que las criaturas no nos deben maravillar por grandiosas que sean. Que las criaturas no nos deben dejar de decir: es que ese es un Dios, como hicieron con Pablo por allá y Bernabé en Atenas. Son dioses que hicieron milagros. No, sino que detrás de esas personas que están actuando hay un Dios poderoso, hay un Dios grande. Y Jesucristo nos enseña: a ese Dios le vamos a decir Padre. A ese Dios podemos acudir todos. A ese Dios podemos ir todos. Que la palabra de Dios nos enseñe con claridad quién es Dios, nuestro Padre. ¿Y qué hace Dios? Como hizo con Elías en las personas que en él confía. Vamos a oír. Sirácides o Eclesiástico 48:1. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Miren cómo el autor sagrado dice: surgió Elías. Y dice Elías, un profeta. El profeta es el que anuncia y el que denuncia. Y cuando hablaba Elías, dice la palabra de Dios, quemaba como llama su palabra. Es decir, que hablaba con claridad. Que las personas que le oían se sentían quemadas, se sentían atormentadas, se sentían cuestionadas. Y así debe ser la reflexión en nuestra vida. Si ustedes y yo nos acostumbramos a oír solamente halagos, palabras bonitas en la reflexión, y entonces ¿quién nos va a interpelar? ¿Ustedes no se acuerdan a la lectura del lunes, del martes y del miércoles? El rey se portó mal, quería una viña, estaba de caprichoso, quería la viña de Nabot. Y a propósito y a juro la quería. No la pudo obtener de por las buenas. Aunque ofreció dinero, aunque ofreció las cosas, no la pudo obtener. El rey se entristeció y la mujer mandó a matar a Nabot para quitarle la viña. Y al mandarle a quitar la viña, al mandarlo a matar, entonces Dios le mandó un profeta. Y llegó y le dijo: mire, es el rey, vagabundo, sinvergüenza, le ha quitado la vida a un inocente. Y aparte de quitarle la vida, le estás robando. Y Dios te manda a reclamar y te manda a decir. Y entonces el rey dijo: ¿vienes tú a hablar conmigo, enemigo mío? Dijo: sí, yo vengo de parte de Dios. Ese era Elías, que él cuando hablaba, su palabra se hacía sentir. Ustedes y yo nos acostumbramos solamente a palabras bonitas. Y si el rey no hubiera sido interpelado por el profeta, dice la palabra de Dios del martes, miércoles, que se arrepintió de lo que había hecho, sintió dolor de haber pecado, de haber fallado. Ustedes y yo necesitamos a veces que el sacerdote nos llame la atención, que nos corrija, que nos eduque. Hay gente sumamente delicada que se molesta y dice: yo no escucho al padre Marco porque es que el padre lo vi regañándome. Imagínense a Elías, que cuando hablaba su palabra quemaba, ¿no era más fuerte? Y cuando Jesús hablaba, lean,
El Evangelio de San Mateo capítulo 23, cómo les hablaba Jesús a los fariseos. Fariseos hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, limpiecitos por dentro y por fuera son, por fuera limpiecitos, por dentro están llenos de podredumbre. Serpientes venenosas, raza de víbora. Oye, Jesús les hablaba con dureza. El profeta hablaba con dureza. Y de esa manera el pueblo se convertía. Habrá momentos en que el sacerdote le hable con cariño, les explique la palabra de Dios. Pero habrá momentos en que tenga que llamar la atención y hacer una corrección. Y entonces nosotros vamos a estar en los momentos bonitos. Es que esto sí me gusta, pero de otra manera no. Su palabra quemaba como llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre, con su celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Ese era Elías. ¿Y saben qué? ¿Y saben cuál era el apoyo de Elías? ¿Y saben quién era el que respaldaba a Elías? Dios. El que ayudaba, el que hacía todas esas obras se llama Dios. Si Elías podía hacer bajar fuego del cielo, hacer cerrar las compuertas del cielo para que no lloviera, si Elías hacía caer el hambre, hacía obras grandes, era porque había un Dios que le estaba apoyando, que todavía existe y nos apoya y nos ayuda. Pero Elías tenía una confianza grande, y es la confianza que Jesús nos va a enseñar hoy en el Evangelio. Es la confianza que ustedes y yo tenemos, deberíamos tener. Pero ¿cuál es el problema de los seres humanos? Que no confiamos en Dios. Que cuando nos toca predicar, que cuando nos toca evangelizar, no lo hacemos como Elías. Y por eso usted puede ver que en muchos lugares y en muchas familias y en muchos países del mundo se ha legalizado el aborto porque los católicos se han callado. Se ha legalizado el matrimonio homosexual y lesbiana porque los católicos se han callado. Se ha legalizado la eutanasia. Se ha legalizado, ahorita están legalizando por allá la zoofilia. Se ha legalizado tantas cosas en contra de la vida, en contra de la palabra de Dios, porque ustedes y yo hemos callado y no hemos predicado la palabra de Dios. Y cuando un sacerdote lo anuncia y lo denuncia, no somos capaces de apoyarlo. Tantas situaciones de corrupción en el mundo, tantas situaciones de robo que presentan en los países. Por ejemplo, Venezuela, uno de los países donde mayor corrupción hay en el mundo. Cuando el sacerdote lo denuncia, entonces no se le apoya. Cuando el sacerdote predica y enseña, entonces se le critica y se le señala. Cuando el sacerdote corrige a los brujos y enseña que la brujería no es de Dios. Cuando corrige a los borrachos, a los drogómanos, a los ladrones, el pueblo se opone y dice, no, pero es que este cura habla pampliná y no estoy de acuerdo. Cuando el sacerdote corrige a los protestantes, entonces ustedes y yo decimos, no, pero otra vez. Pero eso sí, viene una persona a aplaudirnos toda la sinvergüenzura, a aplaudirnos todo lo malo, y entonces vienen las dificultades, vienen los problemas. Ahí nadie dice nada, pero todo ese mundo de libertinaje lleva a serias consecuencias. Mire cómo está el mundo, mire cómo está la situación, gobernados, guiados por organizaciones que quieren dañar, que quieren destruir, que quieren acabar con la fe, que quieren acabar con la esperanza, que quieren acabar con nosotros los cristianos. Y ustedes y yo con los ojos cerrados no defendemos la iglesia, no defendemos a los profetas, no defendemos la palabra. Somos incapaces de predicar, somos incapaces de evangelizar. Ahora vamos a ser capaces de defender a alguien que lo está haciendo, a alguien que está anunciando la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña hoy que Elías era un profeta grande y tenía que predicar gustándole al pueblo o no, gustándole al rey o no. Y hoy vemos el elogio de aquel hombre, de aquella persona que no le importó lo que dijera el hombre, le importaba lo que decía Dios. Y aunque fuera el rey, iba a predicarle y a decirle, se está portando mal. Y como se está portando mal usted y se está portando mal el pueblo, Dios manda a decir que va a mandar hambre, que va a mandar sed. Y miren las consecuencias que venían sobre el pueblo. Y habían 450 de Baal. Y dijo Elías, todos esos son profetas no del Dios Altísimo, sino de Baal. Y yo le voy a mostrar que soy el profeta del Dios verdadero.
Busquen 2 novillos, hagamos el sacrificio. Aquel Dios que responda con fuego del cielo, ese es el verdadero. Se reunieron los 450, hicieron lo que tenían que hacer, nunca bajó fuego del cielo. Y Elías agarró el sacrificio, lo puso, le echó agua 3 veces, llenó el sacrificio de agua, invocó el nombre del Señor, bajó fuego del cielo, consumió los sacrificios y así el pueblo reconoció que era el ministro, que era el profeta del Dios verdadero. Y de ese Dios verdadero es el que Jesús nos habla en el Evangelio, en el que tenemos que confiar, en el que tenemos que colocar nuestra esperanza, en el que tenemos que colocar nuestra fe, en el Dios del cielo que está vivo, que ha resucitado, en el que ustedes y yo creemos, pero lo hemos olvidado. Y miren cómo Jesús lo enseña en el Evangelio que está tomado de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Jesús nos lo enseña con claridad para que nunca lo olvidemos, para que nunca lo dejemos de lado. Oigan, San Mateo capítulo 6, versículo 7. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, para los discípulos de Jesucristo, cuando ustedes hagan oración, usted quiere ver las bendiciones de Dios, usted quiere ver al Dios poderoso actuar, usted quiere ver las maravillas que hace Dios, que un día hizo con el profeta Elías. Usted quiere ver a Dios grande actuar en su familia, en su hogar, en su país, en su nación. Aprende a orar. Aprende a orar. Ahí está la clave, la oración. Un cristiano sin oración es como un celular sin batería. ¿Para qué sirve? Para nada. Puede ser el mejor cristiano, lo mejorcito en celular, lo último en tecnología, que hable solo, que mueva solo, que haga todo solo. Pero si no tiene batería, no sirve para nada. Puede ser el mejor cristiano con cualidades, puede tener carisma, puede tener dones, talentos, pero sin oración no sirve para nada. Es una campana que no tiene tímbalo, que no resuena, que no sirve, que usted la mueve y no suena. El cristiano sin oración no es nada. Cuando ustedes hagan oración, no hable mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No crea que la oración es solamente hablar. No. Como la gente está acostumbrada, voy a orar, voy a bombardear a Dios con palabras. Señor, tengo esta necesidad. Señor, es que mi marido me dejó. Señor, es que mis hijos se portan mal. Señor, es que mi familia. Señor, es que no tengo comida. Señor, es que no tengo trabajo. Ustedes y yo solamente la oración la dedicamos es para bombardear a Dios con palabras. Sí hay que pedirle, pero también hay que escucharlo. La oración de meditación nos hace falta. La oración de meditación no la estamos practicando. La oración de meditación la hemos olvidado. ¿Y qué es la oración de meditación? Donde podamos sentarnos a contemplar a Jesús en la hostia consagrada, donde podamos aprender a orar con la palabra de Dios, con los salmos, a saber qué me quiere decir Dios. Cuando ustedes hagan oración, no charlen mucho, no los imiten. El Padre sabe lo que a ustedes les hace falta. Dios nos conoce, Dios sabe lo que nos hace falta. Dios sabe que ustedes y yo necesitamos, debemos estar en un contacto con Él. Y Él sabe lo que necesitamos, nos da lo que necesitamos. Pero hay gente que le recuerda cada 5 minutos: Señor, acuerde que no tengo celular. Señor, acuerde que no tengo casa. Señor, acuerde que no tengo celular. Señor, acuerde que no tengo casa. No tengo. Deme. ¿Y usted qué le da a Dios? Si los 5 minutos que hace de oración es para pedirle. Miren, y hago el paréntesis. Ustedes quieren aprender a orar. Ustedes no quieren orar. Ustedes no saben orar. Ahí mi familia nos está ayudando en la oración. Busca en YouTube. El canal se llama Oraciones a Dios, Padre Marcos Galvis. Ahí está mis hermanas, mi mamá, mi sobrino, haciendo el Santo Rosario, Padre Marcos Galvis. Haciendo la oración de la mañana, oración de la noche, Padre Marcos Galvis. Ahí está, para que usted la pueda hacer. Coronilla la Divina Misericordia, Padre Marcos Galvis. Usted no es que no sabe orar, le quiero enseñar. Y usted ni siquiera va a hacer oración.
No echarle mucho. Dios sabe lo que usted necesita. Por el contrario, miren cómo dice Jesús. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. Padre nuestro. Acuérdese que cuando usted vaya a orar, va a hablar con su papá. Padre, mi papá me abandonó cuando era niño, mi papá es malo. Bueno, Dios no es malo porque Dios no te ha abandonado. Usted habla con un padre que es bueno, con un padre amoroso. El mismo padre que ayudó a Elías, el mismo papá que ayudó a Eliseo, el mismo papá que ayudó a hacer grandes maravillas, a hacer bajar fuego del cielo, el mismo papá que hizo tan grandes obras, tan grandes prodigios, que resucitó muertos, que sigue haciendo cosas grandes. Con ese Padre usted va a hablar y yo voy a hablar. Pero ese Padre no es suyo. Ese Padre es nuestro. Ese Padre es de todos. Así que cuando usted vaya a orar, acuérdese que hablar con un papá que te ama, con un papá que te quiere, con un papá que cuenta contigo, con un papá que siempre está a tu lado, con un papá amoroso, con un papá cercano. Padre que es nuestro, que es de todos. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo. Al que usted se va a dirigir es al santo de los santos, al que hace maravillas, al que hace obras grandes, al que ayudó a Elías. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios debemos pedirlo, debemos buscarlo. Debemos buscar el reino, pedirlo. No solamente las cosas materiales. Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Venga a nosotros tu reino. Pedir el reino de los cielos, el reino de Dios. Hágase tu voluntad, lo que tú quieras. Lo que dijo Jesucristo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos lo necesario para vivir. No le estemos pidiendo a Dios de más. Vamos a pedirle lo que necesitamos para vivir. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos, porque nosotros también perdonamos. ¿Cuánto resentimiento, cuánto rencor tenemos? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Ayúdanos a salir de las tentaciones. No nos dejes caer y líbranos de las cosas malas. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que Elías, que fue aplaudido, que fue tomado en cuenta, del cual la gente decía, tenemos un profeta grande, que Elías nos enseña a nosotros que hay un Dios que nos respalda, hay un Dios que nos ayuda y a Él debemos acudir. Cuando veamos a una persona surgir grande, tenemos que tener en la mente y debemos saber que esa persona es Dios el que le ha ayudado. Por eso no nos quedemos con las criaturas, vamos siempre a buscar al Creador de todas las cosas. Y en segundo lugar, que tenemos un Padre amoroso que nos ama, un Padre que siempre está con nosotros y su nombre es Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Llevando el arroz que vamos a repartir para las comunidades, para la gente en Venezuela. Gracias a todas las personas que les hacen posible, quienes colaboran con su granito de arena. Que Dios te bendiga. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Agradecemos a todas las personas quienes colaboraron con la compra del arroz que va a ser distribuido a la gente más necesitada de Santa Rosa. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Saludos del Padre Marcos Galvis. Hermanos, les quiero agradecer su apoyo y solidaridad con los hermanos en Venezuela. Vemos ahora el mercado que vamos a repartir. Tenemos frijol, tenemos harina pan y tenemos arroz para las personas más necesitadas. Que el Dios
saluda el Padre Marcos Galvis. Ayuda con su aporte, hemos comprado esta harina para darle a la gente más necesitadas, alrededor de 2.000 familias se van a beneficiar de este producto. Que Dios le bendiga, gracias por su generosidad. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.